Mi abuela atrapó a una bruja nahual con unas tijeras. Auténtico relato de rancho 100% real. Cuando yo era pequeño, mi madre me contaba infinidad de historias, unas que les pasaron en su época de juventud, pero todas relacionadas a las brujas nahualas y otros animales. Esto cuando nació mi hermana mayor. Pero de todas esas historias, hubo una que me dejó con la boca abierta, y se trata de cómo en un rancho humilde del estado de Hidalgo, en los años 90, al ocultarse el sol, algo llegaba volando, para terminar de aterrizar justo en el techo del jacal, allí donde mi padre, mi madre y mi hermanita recién nacida vivían. Ella siempre me decía que cerca de la medianoche algo llegaba, y era un ser que comenzaba a correr, daba vueltas alrededor del techo, como tratando de levantar las láminas de metal. Era como si buscara meterse a la casa a como der lugar. Mi madre siempre me ha dicho que ella calculaba que el peso de lo que llegaba era parecido al de una mujer de baja estatura, y esto porque las láminas se doblaban, como si alguien de unos 50 kilos en ellas caminaran. Al mencionarle esto a mi abuela, esta de inmediato supo que se trataba de un animal mejor conocido como nahual, y le comentó a mi madre que debía de poner las tijeras en forma de cruz, esto a un costado de la cama, pero mi madre no lo hizo. Además le indicó que tenía que clavar varias agujas en cruz abajo de la almohada del bebé, aparte de colocarle la ropa al revés, esto por completo. Como en ese tiempo mi padre trabajaba en otro pueblo, solo nos dejaba como defensa su machete, y este lo teníamos allí cerca de la almohada. Pero todo esto no funcionó, y ahora les explico por qué. Ya para la segunda noche en que llegó la bruja nahual, esta se presentó pero en forma de un ave, porque llegó volando, y al momento de que cayó del cielo, se convirtió en un guajolote. Esa noche de nueva cuenta, eso que llegaba para visitarnos, ya había olido a mi hermanita, y a toda costa trataba de meterse por nuestra humilde casa. Porque a altas horas de la madrugada se volvió a escuchar cómo este descomunal animal bailaba en las láminas y con su pico a toda costa quería sujetar el metal para después ingresar su miserable lengua. Mi madre tendría como 15 días de que había tenido a la niña y por ese motivo y a raíz de la cesárea estaba muy débil. Como mi padre era campesino, trabajaba en los campos de Veracruz y él venía cada fin de semana, ya que estaba ahorrando dinero para hacerle su bautizo a la bebé. Esa noche mi abuelita nos visitó y con miedo le arrojó agua bendita a esa miserable bruja nahual, la cual encima de las láminas se revolcó de dolor al quemarse una parte de su piel. Al amanecer, en el techo de la casa, encontraron unos pedazos de pellejos como de aves, al igual que plumas, y allí se miraban unas pisadas de pies. Fue por eso que decían que las aterradoras brujas nahuales del estado de Hidalgo ya estaban marcando a mi hermanita. Gracias a Dios llegó mi padre del trabajo, así que mi abuelita le dijo que cuando él salía a trabajar, era justo cuando las aberrantes brujas nahuales se convertían en animal y venían a tratar de llevarse a la bebé. Ya por la tarde, mi padre y mi abuelita fueron con una comadre, una que sabía cómo atacar a esas brujas nahuales antes de que ellas lograran su objetivo, que era la bebé.
La curandera les ordenó que cuando las escucharan llegar, mi padre primero saliera con su sombrero y que lo aventara al revés, por encima del techo del jacal, eso sí, con 5 agujas clavadas. También les indicó que al momento de hacerlo, mi abuela tenía que hacer círculos de sal, mientras que mi madre, por nada del mundo, tenía que soltar a la bebé, ni mucho menos podía dormirse. Así que mi padre pidió permiso de faltar por 3 días, y se quedó en casa, pues la bebé tenía rato que estaba asustada, y ya estaba bajando de peso, y esto se debía a que sentía que esas miserables bestias estaban tras su sangre. Se llegó la noche y se hizo todo tal y como le indicó doña Domitila, que era la curandera del pueblo. Y esa tercera noche, antes de la 1 de la madrugada, mi padre decía que nunca escuchó que algo llegara volando o que por lo menos cayera del techo, pero curiosamente allí no pasaba nada. Pero de pronto se escuchó como si un gato montés rugiera, y en segundos de un salto, este trepó al techo de la casa, justo a donde estaba ubicada la cuna de mi hermanita, y era donde esa bruja nahual a toda costa trataba de introducir su lengua retráctil de más de 5 metros de largo, esto para chupar a la bebé, con la que ya estaba obsesionada. Al notar eso mi padre, armándose de valor, salió al patio y se colocó de espaldas y aventó el sombrero hacia atrás, justo a donde estaba el techo. El sombrero llevaba varias agujas clavadas, pero increíblemente, este sombrero al tocar al felino solamente le quemó un poco la carne, y este animal como pudo se lo quitó y continuó con su objetivo. Mi padre y mi abuela estaban en shock, pues la curandera les había indicado que con eso alejarían a la bruja nahual, pero al parecer no daba resultados. En ese momento no encontraban los cerillos para prender las velas, y por eso también el pánico estaba haciendo efecto. En ese instante se miró cómo una fuerte garra de color negro logró levantar una lámina y por fin se dejó mirar parte de su aberrante rostro. Eso era un animal enorme, de un tamaño impresionante y de un color oscuro, pero con la curiosidad de que tenía ojos y boca humana. En su último intento por tirar a la bruja y alejarla de la casa, mi abuelita corrió a la cocina y como pudo, tomó unas enormes tijeras de fierro, a las cuales las bañó con sal y las colocó justo por abajo de la parte en que la bruja nahual ya había levantado la lámina y estaba a nada de ingresar. Fue allí que al abrir las tijeras se escuchó cómo esa hórrida bruja comenzó a retirarse de dolor, pero allí también dio vueltas y marometas en la lámina. Era como si tuviera un fuerte dolor y a la vez como si algo la tuviera prisionera, porque se escuchaba como que quería irse por el campo, pero algo la tenía prisionera y la retenía. Después de 1 hora de tratar de huir, el cansancio por fin la venció, y la bruja nahual quedó allí a merced de mi familia, como esperando su fin, ya que si no moría calcinada por los rayos del sol, lo haría. Pero en ese momento, si alguien le arrojaba sal, y hasta con un machete bendito. En eso mi abuela y mi padre se pusieron de acuerdo para terminar con ese aberrante nahual, pero les faltaba un poco más de valor, ya que ninguno se atrevía a salir. Por otra parte, mi hermanita no paraba de llorar, y mi madre tenía rato que se había desmayado. Cuando estaban ya planeando cómo darle fin a esa bestia, fue que en ese momento tocaron 3 veces a la puerta de la casa, de una manera desesperante. Al asomarse con miedo para ver de quién se trataba, cuenta mi padre que allí pasó lo más increíble de este evento que les narro.
Mi abuela salió para abrir la puerta, mientras que mi padre iba por atrás de ella con su machete bendito. En eso exclamó la abuela: Buenas noches, ¿en qué podemos ayudarles? Como verán, este no es un buen momento como para que vengan ya aquí, porque corren peligro. En eso, las tres mujeres que tocaban la puerta, de entre 20 y 30 años, soltaron el llanto y le suplicaron a mi abuela que no mataran a su mamá y que de favor ya cerrara las tijeras, porque ya estaban por cantar los gallos y eso anunciaba los rayos del sol y ya no quedaba tiempo para liberarla. Al escuchar eso mi padre quedó impresionado, y más porque estas mujeres vestían ropas de manta y su español no era muy fluido. Además sus rasgos indígenas eran muy notorios porque eran de la comunidad otomí. Fue que mi abuela les dijo que mejor se largaran por donde vinieron, ya que no pensaba en perdonarle la vida a esa miserable bruja nahual, porque ella tampoco pensó en el daño que estaba provocando. En eso, la más chica de las mujeres, algo impresionada, le dijo a mi padre: Mire, señor y señora, sabemos que mi madre hizo cosas malas y que los molestó desde que nació su nieta y su hija, pero como verá, eso es parte de su instinto y naturaleza. También nosotras estamos en desacuerdo de que chupe niños para sobrevivir, pero nada podemos hacer, porque ella tiene un pacto, y esa es su naturaleza, y más porque pactó con el diablo. Como verá, nosotras solamente comemos maíz, frijol, fruta, y a pesar de que ella es nuestra madre, ella no lo puede dejar, porque siente obsesión por la sangre dulce de bebé, y más por la que está libre de sal. Cuando nosotras estamos perdiendo los estribos y nos mata el hambre, mejor allí en el bosque cazamos algún jabalí o venado, y solamente así saciamos el hambre, pero no chupamos niños. Así que por favor, por última vez, cierren sus tijeras, y a cambio de eso, prometemos olvidar este incidente, y le damos mi palabra de que ya jamás serán molestados por mi familia. Es más, desde mañana nos iremos del pueblo, se los prometo. Señor Chemo San Juan, mi abuela no quería quitar las tijeras, ni mucho menos las quería cerrar, pero fue allí que mi padre la convenció y le dijo que esos seres son irracionales y su obsesión por la sangre las desquician, que mejor la liberáramos y así no tendríamos una futura venganza, y más porque ya sabían a dónde vivíamos. Así como no queriendo, la abuela aceptó, pero les puso sus condiciones, y después de cerrar las tijeras, increíblemente esa bruja nahual se reincorporó, y como aún no amanecía, se escuchó como que cayó del techo, y fue allí que sus hijas se la llevaron cargando, perdiéndose en el bosque para jamás volver. Lo bueno de este evento que cuento fue que efectivamente las tijeras sí sirvieron, y fue el remedio para ponerle fin a las constantes apariciones de lo que en los pueblos se conoce como bruja nahual, las que también chupan la sangre de los niños, pero que se convierten en diferentes tipos de animales a comparación con la bruja normal. Señor Chomo San Juan, lo que les acabo de contar es real y sucedió en el año de 1990 en el municipio de Cerro Negro, que pertenece a San Bartolo Tutotepet, y por esa zona siempre ha sido muy frecuente ver bolas de fuego, esas que salen de los cerros y bajan a los pueblos para chupar niños. Hace justo más de 2 años, precisamente en el cerro, tuvimos la oportunidad de ver a escasos 70 metros de distancia una bola de fuego,
de aproximadamente 1 metro de diámetro y se desplazaba lentamente, como a 30 metros de nuestra cabeza. Esa vez iba con mi abuelo, quien se quitó la camisa y la colocó en el suelo. Después clavó su machete en él y, como por arte de magia, esta bruja se cayó al suelo irremediablemente. En eso, dicen que si la víctima está allí presente, ella tiene que reconocer a la bruja y llamarla por su nombre, ya que todas las brujas y nahuales, en su mayoría, son gente conocida del rancho y son de familias muy respetadas. En ese momento, esta bruja, al estar bloqueada, se convirtió en mujer y allí la colgó el pueblo, que se reunió y la aniquilaron también a pedradas. Algunos recuerdan esto como trágico, pero otros más como un evento, uno real o fuera de lo irreal, y uno del que no se guardó registro. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la familia López de la Cruz.